yo siempre, por hinchar con las palabras, distingo entre cambio y mutación. Viste que el cambio es cuando vos podés reconocer algo de lo que había antes, y algo, entonces te referencias. Esto se parece a aquello, pero Yeah. el iPhone 14 es una transición. Es una transición acelerada, más rapidito, menos rapidito, pero ahora la mutación no reconoces nada de cómo eran las cuestiones antes. Qué sé yo, vos sos muy joven, pero cuando yo era chico me iba de mi casa y mi vieja me decía, volvé antes de que sea de noche. Claro. Ahora pasar 3 horas sin saber nada de tu hijo por el celular o por esto. No, porque al saber que lo tiene, si no hay una respuesta... Claro, no. es un tema. Entonces, esas son las mutaciones, cuando ya no reconoces nada y cuando le contás a los pibes hoy cómo era eso y te miran con cara de desorbitado. Entonces, para mí, sí, lo que pasa a partir del 22 con las IA generativas comienza a configurar una mutación tecnológica que impacta en la producción, en el mundo del trabajo en general, y le impacta a la población en general. La IA tiene más de 50 años de desarrollo en el siglo XX y en lo que va del XXI, otro tanto, unos 20 años, fácil, pero con el lanzamiento de GPT en octubre, noviembre del 22, ahí sí podemos... Se masificó. Sí, sí, y ahí se hizo tan transversal que me parece que estamos hablando de mutación, así que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Sí, y sin ser un experto en la materia, me parece que estamos viendo el principio, ¿no? Digamos, estamos viendo el inicio de este cambio, de esta mutación. Sí, como siempre, con los entusiasmados y con gente que lo viene pensando hace un buen rato. Fíjate, hace poquito en el G7, el líder político global argentino más importante del mundo, para Jorge Mario Bergoglio, para los católicos Francisco, estaba también el autopercibido líder global, pero eso es otra cosa. Claro. Pero el que habló fue Francisco, el único orador que se transmitió, primera vez que un papa fue al G7, es un papa jesuita, por lo tanto su relación con la ciencia es una relación diferente a la de las otras órdenes, y habló de inteligencia artificial. No es la primera vez que lo hace, tiene el mensaje por la paz de principio de este año, era sobre eso, pero él tiene una historia desde el 19, él y el Vaticano en general, preocupados por este tema. Claro. Y en el 2020 hubo también, digamos, ¿no? En el 20 hicieron el famoso llamado por Roma, que es una declaración en la que ellos integran una serie de principios, pero se integran con Microsoft, se integran con empresas grandes de la industria. No es que es una preocupación del Vaticano, de tipo moral, sino que en una fundación que armaron en torno a esa declaración, que se llama Renaissance, que el Renacimiento, y le ponen la A y la I de inteligencia artificial en mayúscula, juntaron apoyos de empresas y universidades de todos lados que estuvo también este documento, el llamado de Roma, estaba gente de Stanford, que es una universidad muy, muy vinculada a la inteligencia artificial, a la búsqueda de la singularidad. O sea, no es que solamente es una cuestión moral, pero la preocupación de este foro se anticipa al lanzamiento de la IA generativa y plantean temas muy interesantes, ¿no? Sí. Uno de los temas que entiendo que más le preocupa es la desigualdad que puede incrementar, sí, ¿no?, la inteligencia artificial. Sí, sí, porque es una mutación tan fuerte, tan acelerada, que la pandemia además profundizó y aceleró. Entonces, te puede quedar, pero muy, muy afuera, muchísima gente que tradicionalmente no es considerada excluida. Hay una definición, una forma de llamarnos a los trabajadores del conocimiento, que es cognitarios, que le empezaron algunos autores, Leví, varios a principios del siglo XX, que somos, por ahí, empezaron pensando que éramos los profesionales sobrecansados, que utilizábamos tecnologías de la información y que ganábamos muy poco. Y ahora se ha extendido a todo el mundo, porque quien más, quien menos usa una plataforma, pero decía, en la categoría de excluidos se hallaban aquellos que, no habían accedido a educación formal, no accedían. Ahora, la categoría de excluido en una mutación
se vuelve mucho más amplia, y quien se crea cómodo y calefaccionado y con las famosas 2 duchas calientes y toda esta cosa que estuvo discutiéndose en estos días, no tiene tan asegurado su desempeño, su laburo, su inclusión en estos muros móviles que te plantean las mutaciones tecnológicas. Entonces sí, una preocupación muy, muy fuerte es la exclusión. Y entra en la dimensión ética también, ¿no? del uso. Sí, ellos trabajan con un concepto que es el de algorética. Sí. Incluso en el discurso Francisco lo menciona. Muy interesante, 30 minutos de su participación en G7, que está ahí en YouTube, es para ver. ¿Qué cosas rescatás de ahí, digamos? Y de ahí una distinción que él hace muy interesante entre decisión y elección estadística. Sí, la capacidad de decidir, que tiene que ver con la capacidad de pensar, requiere un tiempo. La elección, ya desde que el marketing empezó a acomodar las góndolas de los súper, es entre las alternativas que te ponen al alcance de la mano. Pero la elección estadística es la elección que hace el algoritmo. Por ejemplo, cuando buscamos en Google, lo que Google nos devuelve son las 10 opciones que más se vinculan con nuestros gustos, con nuestros sesgos de confirmación, con lo que buscamos antes, con lo que el algoritmo aprendió de nosotros. Uh-huh. No lo que está validado, certificado académicamente o una información. Sí. Entonces, la elección estadística es en base a lo que el algoritmo te pone delante. Por ahí hay un mundo entero que te puede salvar de la exclusión, que puede salvar una comunidad de estar excluida, que puede ampliar un montón de opciones y oportunidades, que encerrado en tu sesgo de confirmación, que es quedarte con lo que confirma lo que vos pensás, es complicadísimo. Entonces plantea esta distinción y después subraya mucho lo de la algorética, esto de que es necesario trabajar sobre principios éticos sobre los algoritmos. Los algoritmos pobres no son ni buenos ni malos, claro, sino sobre quienes programan los algoritmos, los sesgos, todo lo que está detrás. Lo mismo se decía de Internet, de las redes sociales, claro, son herramientas. Digamos. La tecnología no es ni buena ni mala. El tema es, ¿viste? La culpa de quién es, del martillo o del que se pegó con el martillo en el dedo. Sí. Ahí viene la cuestión. El tema es que todos los mecanismos de control o de chequeo o de regulaciones parecen insuficientes para cuando se habla de tecnología, ¿no? El tema de las fake news, por ejemplo. Bueno, surgieron distintas herramientas para detectar y para hacer una lectura inteligente y el cuidado de cómo circulan las mentiras, pero parece que se corre de atrás siempre, ¿no? Y sí, porque ahí necesitas una revolución fuerte en educación, que está pendiente. La educación hace un esfuerzo enorme, pero la corre muy de atrás. Y a la vez, para poder hackear estos sistemas, hackearlo, no tenés que ser un informático, sino ponerlos en cuestión, hay que tener tiempo para reflexionar, para pensar un poco. Los dueños de las plataformas, los que programan, no quieren tocar nada. Incluso en Argentina la posición oficial es que Europa sobreregula esta gran revolución de la inteligencia artificial y se ofrece a Argentina como territorio libre que desregula todo para dar una ventaja competitiva. Y esto es un problema, porque en la medida en que no regules fake news, deepfakes, las imágenes, lo que sea, hoy la posibilidad para todos de validar una información es ya. Sí. Con la inteligencia artificial yo veo preocupación en muchos sectores, sector académico, ¿no? Digamos, los trabajos que se hacen hoy prácticamente con inteligencia artificial. Bueno, ni hablar el impacto sobre la política, el mundo del trabajo, digamos, es transversal, absolutamente. Sí, mira, una tontería. El año pasado, los chicos en grado, cuando yo soy profe universitario, entonces tengo alumnos de tercero, de cuarto, en distintas universidades, y hasta el año pasado podíamos tomar examen con la compu. Te entregaban el PDF al salir, te lo mandaban por mail, porque los chicos ya a mano escriben muy poco y se hace muy engorroso, y para el docente también se hace engorroso de leer esas escrituras cuneiformes y toda esta cuestión. Pero este año en todas las universidades nos dijeron no, porque los pibes pueden integrar hoy al Word, integrás
cualquier inteligencia artificial generativa, integrar GPT, y le hacían el examen directamente, con resultados horrorosos. No es que los exámenes salían mejor, porque si vos decís, bueno, el examen salió bien, pero no. Entonces tenés que cambiar no solo la forma de examinar, la forma de presentarte directamente en la clase. Hay mucho por hacer ahí, ni hablar en el mundo del trabajo. El año pasado, en un curso que hicimos juntos allí en la escuela de gobierno, lo que habíamos comentado era que esto se parecía mucho a lo que era el paquete Office en los 90, para hacer una comparación sobre lo conocido. Claro. Si el que no maneje esto, se queda afuera. Y esto es, quedarte afuera es muy complicado ahora, porque prácticamente no podés trabajar sin una plataforma. Si bueno, lo que retomo, todos los muchachos de Rappi, los que trabajan en las inmobiliarias estas de franquicia, un vendedor ambulante tiene un postnet de comercio electrónico, los vendedores de palta de las avenidas de Buenos Aires te venden con Mercado Pago. Aquí quedarte afuera es quedarte afuera directamente de la posibilidad de trabajar, de comerciar, de integrarte o de ganarte un banco. No hay, ya la economía informal es informal desde el punto de vista del registro de los derechos de los trabajadores, de la cobertura, pero está muy formalizada desde el punto de vista del ingreso a Internet, ni hablar al uso de plataformas. Claro. Sí, ahí se da como una paradoja, ¿no? Porque, claro, todo ese mercado laboral, por llamarle de alguna forma, que es, en términos generales se llama informal, empieza a ser una tendencia cada vez más importante, y ahí hay dificultades también para los gobiernos, ¿no? Digamos, de cómo abordar estas cuestiones. Sí, por una parte porque va tan rápido que los expertos y las expertas en políticas públicas se han puesto al día, pero hasta que te escucha la dirección de turno y se integran, el tiempo es bastante extenso. Sí. Hay regulaciones de la OCDE, están estas regulaciones de este tipo de fundaciones, hay consensos internacionales, hay mucho que se está haciendo. Y aparte empieza a modificar comportamientos electorales, ¿no? Sí. Digamos, empieza toda una generación que empieza a cambiar comportamientos electorales. Es que ahí sí, la comunicación política la tenés completamente hackeada. Es decir, vos llegabas con la elección de Trump del 16, podríamos decir que había comunicación política disruptiva. Así que vos podías decir cualquier cosa y lo que no era políticamente correcto vendía. Pero ya, la incorrección política, digamos. Claro, pero ahora estás en una etapa ya hace unos años previos a la IA generativa, porque inteligencia artificial utilizaban todas las plataformas antes de que existiera el GPT para armar los algoritmos, para seguirte. Lo que construyen son los viejos perfiles psicográficos que solamente por la ley de psicólogo pueden hacer los psicólogos, por ejemplo en Argentina. Entonces tienen un perfil psicográfico de cada uno de nosotros en el que pueden anticipar qué nos da bronca, qué nos gusta, qué palabra nos gusta, en qué tono quieres que te la diga, y bombardear por esto a cognitarios, personas muy cansadas, muy agobiadas, conectadas pero aisladas entre sí. Y es un campo para hacer comunicación política en la que nada está prohibido. Conectadas pero no relacionadas, digamos. Y no está nada prohibido. Se puede decir de todo y hasta... Hay algún autor que habla como que la vida en algoritmos genera como un aplanamiento, ¿no? Como que, bueno, las decisiones y todo van en función de esos algoritmos, y que sin embargo, cada tanto hay como un emergente, hay algo que se escapa de ese aplanamiento y emerge, no sé, se manifiesta en forma de cólera, en forma de resentimiento, en forma de distintas expresiones que se van acumulando, aparte de esta sensación también de inmediatez, de las respuestas ya, ¿no? y demás. Bueno, hay un término ahí, corregime si está bien, que se habla de algocracia, ¿no? Digamos, sí. Como la democracia de algoritmos. Sí, después el surcoreano Han, que vive en Berlín, le llama infocracia, pero todos refieren a lo mismo, porque a lo que apelan es a tu emocionalidad.
Si te dan 2 minutos para pensar muchas de las elecciones estadísticas sobre las que pulsaste, no lo haces. Probablemente la mayoría, si revisara las elecciones que hizo en el último trimestre, diría, uy, yo no decidí nada de esto, elegí, porque lo que se propone todo el tiempo es reaccionar frente a esto, me gusta, no me gusta, me entristece, las 5 del viejo Facebook, o las poquitas de X, de Twitter o de Instagram, me gusta, no me gusta, lo miro. También estamos eligiendo cuando scrolleamos con el dedito, sí. Pero la cosa es la reacción, el video reacción. Claro. Entonces, cuando vos reaccionás, toda la apelación de la comunicación política hoy es fundamentalmente a lo emocional. Y lo emocional retroalimentado por estos perfiles psicográficos. Yo tengo la capacidad, no de manipulación, pero sí de algo bastante similar que tiene que ver con presentarte permanentemente lo que te hace enojar, presentarte permanentemente lo que te hace mal. En tratamientos médicos, por ejemplo, en trastornos alimenticios, donde Argentina está primero en los rankings mundiales, desgraciadamente, en otras enfermedades de salud mental, en prevención del suicidio en muchos países, se trabaja mucho sobre los contenidos que ve la persona, porque tu sesgo de confirmación va a hacer que sigas viendo aquello que peor te hace. El algoritmo no es ni bueno ni malo, pero tu uso del algoritmo puede ser fatal en muchos casos, porque te vas realimentando y te vas convenciendo de que tu pésima decisión, quitarte la vida, pesar menos de lo que podés pesar, está bien y es estéticamente. Después, cuando salen de allí, tienen una etiqueta nueva, el body positive, que son todas las chicas y chicos que se han recuperado de la obsesión por la belleza y entonces tienen un nuevo canal en las redes para sumar likes habiéndose recuperado. Si me permitís una digresión, hace muchos años en una charla sobre prevención de adicciones mostrábamos a un público muy joven las tomografías de los cerebros afectados por la cocaína, por la marihuana. El público, cero. Entonces luego en la charla empezamos a mostrar imágenes de artistas famosos, cantantes, músicos de todo tipo, actores, actrices que se rehabilitaban. Entonces la versión 2.0, que en ese momento era Lindsay Lohan, Miley Cyrus. Claro, pero mostrame la Miley, mostrame la Lindsay cuando está en el centro de rehabilitación de Malibú, arrastrando el parqué, en el peor momento de dejar una adicción grave. Te lo muestro cuando salió. Claro. Y además, a la mayoría de los que nos escuchan, un centro de rehabilitación en Malibú nos queda muy lejos. Claro, sí. Entonces, sí. ¿Cómo ves la relación que se ve mucho, bastante elocuente cada vez más, entre algunos líderes políticos y estos billonarios? Porque ahora, digamos, los que manejan estas empresas de comunicación, por ponerle un nombre, un paraguas, ¿no? Pero bueno, tecnológicas, un poco se ponen, digamos, ejercen un liderazgo global importante, digamos, son los grandes ganadores de estos tiempos. ¿Cómo ves esos vínculos, esa relación, digamos, esta economía de plataformas sobre la que hablás, en comparación con otras, digamos, la de justicia social, digamos? Mira, es un tema interesantísimo porque ¿por qué son billonarios? En primer lugar, porque son los grandes beneficiarios de una situación en la que la productividad aumentó de modo exponencial por la incorporación de tecnologías. Y los tipos, son los dueños de las patentes, apropiaron toda esa ganancia, mientras los salarios se mantuvieron constantes, a la baja, hasta por ahí. Los tipos se han hecho billonarios. Por otro lado, quieren su propio modelo de Estado. El Estado es una invención de 300 y pico de años que respondía a una economía, pero los límites estatales... O no quieren Estado. Y a veces no quieren, porque son más grandes que varios Estados juntos. Sus patrimonios, su influencia, su capacidad. Entonces hay una disputa entre factores de poder en la que se vuelve muy asimétrico el combate entre los Estados
y estas realmente configuraciones entre billonarios que además hacen sinergia en decisiones, intervienen políticamente, como en su momento cualquier otro lobby o otro sector económico lo hizo. En el siglo XX, todos los inventores de lo que hoy damos por sentado, la energía eléctrica, el acero, la gasolina, los Rockefeller, los Morgan, los Carnegie, bueno, todos los pioneros del 20 también fueron regulados por monopolios, pero eso llevó luchas de un par de décadas. No es improbable que a estos muchachos se les vaya a oponer una fuerza semejante, pero ellos también conocen de historia. Entonces estamos en ese momento en que el Estado, y algo peor, la democracia, tal y como la conocemos, para ellos es disfuncional. Y es disfuncional para su modelo de negocios. Ahora, si no ponemos en claro que un proyecto de país es mucho más que un modelo de negocios, estamos complicados, pero está hablando solamente... Sí, pero ahí cuando decís la democracia, el Estado o la democracia, del otro lado del mostrador, digamos, el ciudadano, algunos llaman público, pueblo, ciudadano, sí. También empieza a valorar poco, me parece, ¿no? Digamos, bueno, si hay encuestas realizadas, estudios y demás sobre si vas a dar respuesta a mis necesidades, bueno, si es democracia o no tan democracia, pasa a ser como un tema no tan valorado, ¿no? Lo que pasa que tenés, yo por eso insisto con esto de los cognitarios, tenés gente mentalmente muy cansada. Si el burnout pasó de ser algo, esta patología en que la gente está quemada, cuando decimos se te quemó, está quemada y no puede más, pasó a ser el punto de partida, pasó a ser la media. El estándar. La gente, es el estándar, la gente estamos todos agotados. Partida ahí, digamos. Y claro, porque la economía de plataformas requiere que produzcas datos todo el tiempo y no sos su cliente, vos sos su producto. Lo que venden es tu atención a los patrocinadores que tienen, a la publicidad y a todos los que están allí. Entonces, tironeando de tu atención y fabricando datos todo el tiempo. Entonces tenés gente muy cansada. El año pasado había salido una encuesta en noticias en varios diarios, el 75% de los argentinos tiene problemas de sueño, digo, y sí, chocolate. Pero, ¿qué pasa? Viste, uno como investigador tira el hilito, decís, bueno, a ver, ¿quién lo hizo en la Universidad de Ohio? ¿Viste esa universidad? Sí. No, lo había hecho el Observatorio de Psicología Social de la UBA, una muestra grande, argentina, transversal. O sea, no es 2.000 casos telefónicos en el AMBA, estas encuestas de imagen sobre 1.000 personas que tienen teléfono fijo, sino una encuesta seria, grande. Claro, ese era uno de los cortes. A mí uno de los cortes que más me impresionó, junto con el de que el 12% de la población tenía riesgo de enfermedades de salud mental graves, fue uno que hablaba del 43 y pico % de nosotros, los argentinos, con crisis de sentido. O sea, gente que tenía crisis de sentido de la vida. No sabía para qué se levantaba a la mañana, no sabía por qué seguía trabajando de lo que trabajaba, enseñando lo que enseñaba, viajando donde viajaba. Esto es complicado porque tenés más de la mitad de la población que está en estado de anomia, en estado de inercia. Zombie, están ahí. Las películas de zombie, bueno, se pusieron de moda en una buena época y tienen sus series y sus spin-off. Porque la cuestión hoy es cómo haces para que la gente descanse, se pueda autodar sentido y no termine en evasiones, en toda la evasión que te permite el contenido. Me pongo en manos del algoritmo. Claro. Aparte, depende del lugar, depende del uso. Vos sabés que TikTok, por ejemplo, en Argentina, es gestionada por un grupo de empresarios argentinos. No es que TikTok China funciona globalmente. Ahí para la publicidad, para esto. Y una alumna de intercambio francesa, muy educada ella el año pasado, me dice, profesor, ¿por qué en Argentina utilizan TikTok como si fueran niños? Yo me quedé, porque digo, muy educadamente me está diciendo, para ver tonterías. Entonces, digo, ¿y en Francia cómo lo usan?
No, entonces me muestra, tenían contenidos académicos, tenían información política, claro. La selección que en los liceos, en la universidad los invitaban a hacer de TikTok, es como en China, también son herramientas académicas, de información mucho más confiables, con validación. En cada sector, en cada país tenés también, si lo dejás en manos de la mano invisible del mercado, claro, lo que vas a tener visiblemente es gente cada vez más cansada, más enojada, y que no sabe con qué está enojada, porque ya si perdiste el sentido de la vida, o sí, o sabe muy bien qué es lo que no quiere más, pero tampoco sabe qué es lo que quiere claro, en adelante. Es más fácil jugar con eso, ¿no? Lo que no se quiere. Claro, claro. El rechazo, el enfrentamiento, digamos, la confrontación. Claro, esto está mal, llegamos a... Bueno, entonces, y solución no. Diagnósticos de todo tipo, diagnósticos, bueno, tenemos... Bueno, en términos electorales sí, se manifiesta así, ¿no? Sí, el claro. Rechazo a. Sí, claro. Vos fíjate, el cansancio, el hartazgo, digamos. Sí. El balotaje argentino, en estos términos, es muy temerario decirlo, pero fue profundamente hackeado. Es decir, más allá de quien hubiese ganado. Sí. Fue una cuestión un voto completamente anímico. Después aparece una legión de expertos en opinión pública que ahora te dicen, fue un nuevo 2001, la gente quiso que se vayan. No, aquí hubo una cuestión anímica, muy fuerte, de mucho cansancio, y de mucha alimentación de ese cansancio hace un buen rato, porque toda esta comunicación fuerte de plataformas en Argentina arranca en el 21, no arranca en la elección del 23. Viene de antes y se viene trabajando mucho. Lo que pasa que obviamente cuando vos estás en el llano, tenés un partido chico y demás, las redes te proveen de una plataforma económica para hacer tu campaña y demás. Hasta ahí el romanticismo. De un punto hasta tener los niveles de masividad que tuvo el pequeño partido ganador de las elecciones, porque todavía no tienen configuración nacional, ya requerís de apoyos de las mismas plataformas, de otro tipo de apoyos económicos, que habrá que ver. Pero es cierto que hoy en la comunicación política vale todo. Sí. Y mencionás el caso argentino, pero en realidad estamos como cada vez más igualados en términos globales, ¿no? En los efectos que esto produce, digamos. Todo esto que estábamos hablando recién de la emoción del rechazo a, digamos, es algo que se está manifestando casi a nivel global, diría. Sí, tenés razón. Nosotros los argentinos tendemos a pensar que todo pasa solo acá y no inventamos ni las milanesas. Es decir, nosotros tenemos adaptaciones de todo. Bueno, Meloni, lo habíamos hablado de Giorgia Meloni, la mandataria italiana, y tiene su canción en ritmo de trap, soy madre, soy tum, tum. ¿Vos escuchás cuando te espantás del sampling del Panic Show del presidente? Te pones a ver la música de cualquiera, de líder similar por la rama de la ultraderecha, y te vas a encontrar con cosas parecidas. Uh-huh. Pero también la oposición española lo coloca allí a Pedro Sánchez muchas veces. Lo comparan con Trump. ¿Sí? Porque la comunicación política ya, el estándar de, bueno, juguemos este juego porque nos quedamos afuera, que para mí es un juego peligroso, porque cuando vale todo, después siempre sobre eso hay un retroceso, en algún momento alguien se va más allá de lo que tenía que ir, y es muy difícil volver. Alguien dijo acá en Argentina, del ridículo nadie vuelve. Entonces estamos ahí en una línea en la que está muy cerca. Parece que el ridículo hoy fuera un valor, pero no. Sigue siendo. O la incorrección. ¿No? Sí. Pero eso también agota, esa novedad en algún momento se va a agotar, o cansa, o altera además, y ahí habrá que ver para dónde va. Porque las plataformas te dan, en lo que ellos llaman el social listening, la escucha activa. Uno de los cuadrantes es la emocionalidad, es cómo reacciona la gente a las noticias. Entonces, en algún punto habrá emocionalidad negativa vinculada a esto. Habrá que por ahí, más que medir imagen, hay herramientas que envejecieron. Entonces hoy, en vez de medir imagen,
lo que se mide mucho es emoción y se corrige por emoción. Por ahí si publicaran mes a mes el índice de emocionalidad asociada a las medidas de un gobierno, del de acá o de fuera, los datos serían muy otros. Incluso las mismas encuestas, cuando vos comparás imagen con satisfacción con el gobierno, con el índice de satisfacción del consumidor, te dan números muy, muy disímiles, porque lo que está faltando ahí, por ahí, es medir emociones. Pero sí. Es verdad. Sí. Para ir cerrando un poco esta conversación, súper interesante, ¿qué perspectiva tenés en esta, no sé si alerta, pero en esta mirada del Papa Francisco, en esta, digamos, bueno, en estas reuniones con los empresarios, a qué hay que prestar atención y qué perspectiva ves hacia adelante? Yo identificaría bien por ahí los dos grandes sectores en disputa. Por una parte, las empresas de tecnología y de plataformas que tienen conciencia de que esto puede ser un emergente muy fuerte y después pincharse, que quieren un negocio sostenible a largo plazo, las que están en esta fundación que te mencionaba, Microsoft, nada menos, y muchas otras. También Elon Musk está en situaciones similares. No es que todo es como lo leemos aquí, ¿no? Entonces, por un lado, los que saben que algún tipo de regulación cuando esta mutación tecnológica empiece a consolidarse, va a ser necesario. Y del otro lado, los que te promueven y te confunden la libertad con la desregulación. Porque es una confusión no solo argentina. Que me desregules algo no quiere decir que me hagas más libre. Bueno, algo que antes estaba regulado, hoy no lo está. Pero tu grado de libertad se mide por otro lado. Entonces, observar por ese lado quiénes están de un lado, quiénes están del otro y quiénes los están pensando. Hay filósofos muy interesantes, filósofas pensadoras y pensadores muy interesantes en torno a esto, que van practicando lo que Michel Foucault llamaba el periodismo radical para los filósofos, ¿no? Van pensando sobre lo que está pasando y en el momento, y discutiendo y aún equivocándose. Y por el otro lado, las regulaciones. Las experiencias europeas son muy interesantes. Por ejemplo, ahora lo estaban matando a Pedro Sánchez con esto pero España, en su ley de medios audiovisuales, coloca una regulación sobre los influencers. Por ejemplo, los muchachos que conducen programas de streaming acá serían allá sujetos de multas si gana, por ejemplo, ellos pueden multar a alguien que gana más de 300.000 euros, y era más alto el límite y lo bajaron. Entonces no van sobre la plataforma, pero van sobre que comunica y le piden que regulen lo que dice, que cure sus contenidos, que verifique su información, porque se puede ir sobre él con multas que pueden sacarle anunciantes, sobre ella, es decir, se puede ir sobre los que están comunicando, se intenta. Hay casos como resonantes en Argentina y demás, debe haber mucho más, sobre estos influencers que hacen publicidad del juego online, por ejemplo. Claro. Sí, bueno. O de estas estafas financieras también, ¿no? Esto se está regulando. Esto es una discusión como la que pasó en el 20 con los monopolios, que va a tener capítulos, que llevará unos años. Pero mientras tanto, mirar los actores en la cancha y tomarse un momento para pensar cómo me impacta a mí, cómo le impacta a mi comunidad, en qué lugar estoy viviendo y de qué manera lo estoy haciendo, porque esto es una tecnología que tiene un potencial maravilloso. La neurociencia tiene mucho para lograr ahí, ¿no? Muchísimo para trabajar, pero es como todo lo que tiene un potencial maravilloso. La otra vez tuvimos el Oscar con Oppenheimer, ¿no? Todo tiene, la energía nuclear también era maravillosa, y también es maravillosa por lo limpia y por todo lo demás, pero necesitó muchísima discusión, muchísima regulación, y la película también nos recordó que siempre hay alguien dispuesto a tirar una bomba. Claro.